Dios te bendiga, Dios te guarde. Vengo con una reflexión bíblica que lleva como título Los 3 días que cambiaron la eternidad. Los 3 días que cambiaron la eternidad. Hay momentos en la historia que no solo cambiaron una nación o una generación, sino el destino eterno de la humanidad. Entre todos esos momentos hay 3 días que se levantarán como una columna inamovible en la fe cristiana: la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. No fueron 3 días cualquiera, fueron el centro del plan de redención de Dios. Vamos con el primer día, la cruz, cuando el inocente cargó al culpable. La cruz no fue un accidente, ni una tragedia fuera de control. Fue el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Allí Cristo tomó el lugar del pecador, el justo por los injustos. Ahí la enseña que el pecado trae culpa, separación y muerte espiritual, pero también revela que Dios en su amor proveyó un sustituto perfecto. En la cruz, Jesús no solo sufrió físicamente, cargó con el peso real del pecado y recibió el juicio que nosotros merecíamos. El Evangelio no es que Dios no ignoró el pecado, sino que Dios lo juzgó en Cristo. Por eso la cruz no es solo un símbolo, es el lugar donde la justicia de Dios y la misericordia de Dios se encontraron. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Y segunda carta de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo resucitó, clamó, consumado es. Juan 19:30. No estaba diciendo terminé de sufrir, sino que la obra de redención había sido completada y el precio fue pagado. Segundo día, la tumba y el silencio que confirmó la realidad. La tumba nos confronta con algo que muchas más personas prefieren evitar: la muerte es real. Los discípulos sintieron el golpe de la esperanza quebrada, el dolor de la pérdida y el peso de la incertidumbre. La sepultura de Cristo confirma que su muerte fue verdadera, no simbólica ni aparente. Pero la tumba también nos enseña algo profundo. Dios puede estar obrando incluso cuando parece que todo está en silencio. Hay temporadas donde el creyente no ve cambios inmediatos, no siente respuestas rápidas y todo parece detenido. Sin embargo, la tumba no fue el final, fue el escenario previo al triunfo. Mateo capítulo 27, versículos 59 y 60 dice que Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo. Y Salmo 46:10 dice: está quieto y conoced que yo soy Dios. Lamentaciones 3:26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. A veces Dios permite segundos, días en nuestras vidas, etapas de espera, de proceso, de aparente quietud, pero el Dios que gobierna la historia también gobierna su proceso. Lo que parece tumba muchas veces es preparación para la resurrección. Tercer día, la resurrección de Cristo. La resurrección, la victoria que abrió el camino. Al tercer día cambió todo. Todo cambió. Resucitó, con eso declaró que el pecado no tiene la última palabra, que la muerte no es invencible y que Satanás no es el dueño del final. La resurrección es el sello del Padre sobre la obra del Hijo, prueba que el sacrificio fue aceptado y que Jesús realmente quien dijo ser. La resurrección no es un detalle bonito del cristianismo, es el corazón del Evangelio. Si Cristo no resucitó, nuestra fe sería inútil, pero la Escritura afirma con claridad que resucitó y que su triunfo garantiza esperanza viva para todo aquel que en él cree. Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado. Primera carta de Corintios 15, 3 y 4. Cristo murió y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y Romanos 1:4, declarando el Hijo Dios con poder por la resurrección. Primera carta de Pedro 1:3 dice: nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que en Cristo hay perdón real,
no por méritos, sino por gracia. Efesios 2, 8, 9. Justificación, Dios declara justo al que cree en Jesús. Romanos 5, 1. Vida nueva, el creyente no solo mejora, sino que nace de nuevo. Segunda carta a los Corintios 5, 17. Esperanza eterna. La muerte física no es el final para los que están en Cristo. Juan 11, 25 y 26. Estos 3 días resumen la buena noticia. En la cruz pagó la deuda del pecado. En la tumba se confirmó la realidad de su muerte y se evidenció el silencio del proceso. Y en la resurrección se proclamó la victoria definitiva de Dios. Por eso el llamado del Evangelio no es solo a mirar a Jesús, sino arrepiéntete y cree. Cristo no vino únicamente a inspirarnos, vino a salvarnos. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, arrepentíos y cree en el Evangelio. Hechos 2:38, arrepentidos como respuesta al mensaje. Y Romanos 10, 9 y 10, confesar y creer para salvación. Creer en Cristo es rendirse a Él como Señor y abrazar su obra como suficiente y depender de su gracia. Cuando eso ocurre, esos 3 días dejan de ser solo historia, se convierten en tu esperanza personal. ¿Por qué Dios reveló su plan perfecto? Cristo murió por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día. La cruz nos muestra el amor y la justicia de Dios. La tumba nos enseña que Dios obra aún en el silencio, y la resurrección proclama que Jesús venció y que todo aquel que en Él cree recibe perdón y vida nueva y esperanza eterna. Si hoy estás viviendo un viernes de dolor o un sábado de silencio, recuerda, para Dios la tumba nunca es el final. En Cristo hay resurrección, restauración y vida eterna. Acércate a Jesús con fe, porque el mismo poder que levantó a los muertos es el que transforma corazones y levanta al caído. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. Juan 11:25. Dios te bendiga.